por esta bendición de su presencia con nosotros, por la alabanza que se ha entonado para el Señor, pues todo lo hacemos para el Señor. Y si todo lo hacemos para el Señor Jesús, habrá mucha bendición en nuestras vidas. Vamos a recibir la palabra de Dios en esta mañana. Este día es un día muy especial para la iglesia del Señor Jesús, al menos a nivel de Asamblea de Dios, dado que participamos también de la Santa Cena, y la Santa Cena tiene que ver mucho con la comunión que debe de existir entre los cristianos. Precisamente hablaré acerca de la comunión. Hablaré de la necesidad de estar firmes en la comunión, de tener esa firmeza que nos va a hacer salir adelante en todo. Dado que la bendición de la iglesia se sostiene en el grado de comunión que la iglesia puede tener. Se habla de avivamientos, se predican de avivamientos, pero nunca habrá avivamiento en la iglesia si en la iglesia no hay comunión. No hay. Podemos montar los mejores seminarios de crecimiento, pero nunca vamos a tener crecimiento si en la iglesia no hay comunión. Es que todo se sostiene o se derriba en la comunión. Por eso el Señor llama a su iglesia a tener comunión. Y esta mañana yo quiero hacer ese llamado a la iglesia, a que tengamos comunión como iglesia. Dígale al que tiene cerca, Dios quiere que tengamos comunión. Y esta comunión tiene que ser procurada con la iglesia. Porque cuando hablamos de la iglesia hablamos de una comunidad. Y cuando hablamos de vivir en comunión hablamos de esa comunidad que está unida. Esa comunidad que está en armonía. Esa comunidad que se esfuerza para salir adelante en todo y no permite que la comunión se rompa. Yo sé que como seres humanos siempre vamos a tener diferencias. Es más, todos somos diferentes, hermano. Todos somos diferentes. Diferentes en nuestra forma de pensar, diferentes en nuestra forma de sentir, diferentes en nuestra forma de actuar, diferentes en la forma en que manejamos las circunstancias de la vida. Todos somos diferentes, pero tenemos que esforzarnos por la comunión de la iglesia, por la unidad de la iglesia, por la armonía de la iglesia. Tenemos que esforzarnos aun cuando todos somos diferentes. Yo no voy a lograr que usted sea igual que yo, pero puedo tener comunión con usted. Podemos tener armonía, podemos llevarnos bien. Y esto es muy importante. La escritura me dice en la carta a los Hechos, libro de los Hechos. Esta no es carta, es un libro. El libro de los Hechos, capítulo 2, el versículo 42. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y el partimiento del pan, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Puede sentarse. Perseveraban en la comunión. O sea, en otras palabras, le cerraban la puerta al enemigo cuando la comunión era amenazada. En otras palabras,
aunque pudiera haber una espinita clavada en el corazón, aprendieron a sacarse la espinita con tal que se mantuviera la comunión de la iglesia. ¿Cuántos alguna vez se han metido alguna espina, hermano? Quizás todo, ¿vea? Si no ha tenido la dicha de andar en los terrenos y todo eso, pero por lo menos alguna espina de pescado se ha metido. Y qué incómodo es tener una espinita en el pie, en la mano, donde sea. Qué incómodo es tener una espinita. Y mientras no se saque la espinita, no va a haber alivio. Lo mismo sucede en la iglesia. La comunión se rompe porque en algún momento, por alguna circunstancia, el enemigo logró clavar una espinita en el corazón. Dígale que tiene cerca, cuidado con las espinitas en el corazón. Porque cuando usted ignora las espinitas, se pueden hacer callos, hermano. Y cuando ya se hace callo, ya ni la siente usted, y ahí sí un problema. Pero mientras se sienta la espinita todavía, hay que sacarla. Porque hay que tener comunión. La comunión es importante en la vida cristiana. Y no va a haber alivio hasta que no se saque la espinita, hermano. Tiene que sacarse la espinita. De alguna forma hay que sacarse la espinita para que pueda haber alivio, para que pueda haber tranquilidad, para que pueda volver a sonreír genuinamente y no forzadamente, para que pueda volver a acercarse a los hermanos sin sentir que el hermano como que no me está tomando en cuenta. A veces es por la espinita en el corazón que nosotros mismos terminamos aislándonos, nosotros mismos terminamos separándonos de la comunión y sin darnos cuenta estamos perdiendo la bendición, porque a perder la comunión se pierde la bendición. Por eso es importante como iglesia del Señor Jesucristo aprender a mantener la comunión para salir victoriosos, para caminar siempre dentro de la voluntad del Señor. Pero primero quiero mencionar qué es comunión. Comunión es la participación en algo en común. Es tener algo en común. Y nosotros tenemos algo en común. Ya mencioné que somos diferentes, hermano. Ya pudiéramos hablar acerca de el carácter de cada uno, que es totalmente diferente. Pudiéramos hablar de el temperamento de cada uno, que es totalmente diferente. Hasta la psicología, hasta la ciencia agrupa a cada persona en un grupo diferente, porque todos somos diferentes. Pero como iglesia del Señor Jesús tenemos algo en común. Y esto algo en común es lo que nos debe mantener en comunión, es lo que no se negocia. El carácter es cambiante, el temperamento es cambiante, pero lo que tenemos en el Señor, eso lo debemos de tener todo. La Biblia dice que tenemos una fe. La Biblia dice que tenemos un Señor de todos. La Biblia nos habla de lo que tenemos en unidad, que en Cristo Jesús tenemos un bautismo. Tenemos algo en común. Y lo que tenemos en común es el Señor y Salvador Jesucristo con cada uno de nosotros. ¿Cuántos bendicen al Señor Jesucristo en esta mañana? Y allí es donde debe estar la comunión. Y esa es la comunión en la que debe el cristiano de forzarse día a día y no permitir que Satanás robe lo que tenemos en el Señor Jesucristo. Comunión es participación en algo común o unión. Comunión en la fe.
Comunión en la esperanza. Debemos de tener esa comunión. Comunión se refiere al acto de compartir valores. Compartimos una creencia. Creemos en lo mismo. Creemos en el mismo Dios y Señor sobre todo. Compartimos valores, creencias. Comunión es tener una relación sincera, según lo establece la palabra del Señor. Por eso mi carácter, mi temperamento, mi pensamiento, mi sentimiento, tengo que procurar llevarlo a la palabra del Señor, porque el cristiano tiene por guía la palabra del Señor. Si nos guiamos nosotros solos, si dejamos que me guíe mi carácter, me puedo equivocar. Si acciono de acuerdo a mi temperamento, puedo cometer errores. Si decido en la vida por mi profundo análisis que puedo tener, me puedo equivocar. Todo para vivir en comunión con mi iglesia del Señor Jesús, tenemos que llevarlo a la santa y bendita palabra del Señor. El manual para la vida cristiana es la palabra bendita del Señor. La guía del cristiano está en la Biblia. Por eso la Biblia se describe como la lámpara que alumbra a nuestros pies, como la fuente inagotable de la sabiduría para cada uno de nosotros. Comunión es llevarnos bien y vencer todas las dificultades que se levanten. Porque aunque haya comunión, habrán dificultades. La Escritura dice que ellos perseveraban en la comunión. La palabra perseverar no es solo mantenerse. La palabra perseverar tiene que ver con insistir. La palabra perseverar tiene que ver con luchar, con dar nuestro mejor esfuerzo. Porque la comunión siempre estará amenazada. Y aún estuvo amenazada en la iglesia del Señor del primer siglo. Usted de repente encontrará que hubo un desacuerdo en los cristianos, aun cuando ahí se rodea, que dice que vivían en esa comunión ejemplar. Hubieron desacuerdos. Más adelantito incluso tuvieron que levantar diáconos en la iglesia porque había un desacuerdo en la iglesia, pero está diciendo que perseveraban en la comunión. Es que la comunión siempre va a estar amenazada, pero usted tiene que perseverar, hermano. Usted no tiene que rendirse tan fácil. Usted no tiene que dejar que el enemigo le ande clavando espinitas a diario en el corazón. Usted tiene que buscar la forma de salir adelante. Es sorprendente casos que tuvieron que llevarlo hasta un concilio. El concilio en Jerusalén llevaron varios casos acerca de aquellos que querían, que se había dado división en la iglesia porque querían obligar a los griegos a que se circuncidaran como se circuncidaban los israelitas, y se debatió ese punto que parece ser estaba a punto de romper la comunión en la iglesia, y al final los apóstoles llegan a una conclusión: solo le vamos a pedir a los griegos que no se circunciden, pero que se abstengan de comer todo aquello que sea sacrificado a los ídolos y aquello que ha sido ahogado. En otra palabra, que no se coman la gallina solo con torcerle el buche, y que se aseguren que realmente la res que se está comiendo la procesaron en un lugar donde la degollaron, que no se murió en el terreno y hasta se estaba descomponiendo y se la están vendiendo a usted.
Ahí tiene que tener usted ese cuidado. Y solo eso le vamos a pedir a los hermanos griegos, a los hermanos gentiles, y llegaron a un acuerdo, pero mantuvieron la comunión, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habrían de ser salvos, porque lograron vencer las espinas que el enemigo quería clavar en el corazón de algunos creyentes que estaban a punto de generar divisiones en la iglesia. Por eso decía a un principio, hay que tener cuidado con las espinitas, hermano, porque Satanás anda buscando la forma de ponerlas para romper la comunión. Comunión es llevarnos bien, es vencer todos los obstáculos, llevarnos bien, hermano. Es cierto que tal vez no tenemos ese acercamiento con todos de la mejor manera, pero me puedo llevar bien. Estoy consciente que en toda organización siempre van a haber grupos pequeños. Siempre habrán personas con las que parece ser que hay mayor acercamiento, y todo eso es normal. Aún Jesucristo llamó a 12, lo seguía una multitud. Con la multitud Él mantenía la comunión, con los 12 mantenía la comunión. Pero habían 3 que eran del círculo de oración del Señor Jesucristo: Pedro, Jacobo y Juan. Pero el hecho de tener esa relación con estos 3 que lo acompañaban, Él mantenía la comunión con los 12. Él mantenía la comunión con la multitud. Porque los grupitos pequeños, porque hay afinidad, y con estos hermanos nos llevamos un poquito mejor porque estamos cerca, porque compartimos trabajo, compartimos oficios, y es normal que se creen esos grupitos. Pero estos grupitos no tienen que generar división en la comunión de la iglesia, sino que tienen que ser de bendición para su vida y de bendición para la iglesia, porque la iglesia tiene que tener comunión. Aún entre los pastores puede darse eso, de pastores con los que podemos llevarnos un poquito mejor, pero nosotros procuramos mantener la comunión con todos los pastores. Aún el pastor, por algunas circunstancias de la vida, pudiera ser que esté más cerca del cuerpo oficial en la iglesia y tenga más comunicación con el cuerpo oficial, pero el pastor tiene que procurar la comunión con toda la iglesia, porque eso es lo que le va a dar bendición a la iglesia. Entonces, comunión es llevarnos bien. Dígale al que tiene a la par, llevarnos bien. Eso es comunión. Porque si nos estamos llevando mal, ahí no hay comunión. Ahí no habita la gracia del Señor. La comunión es llevarnos bien. Que llegaron algún dardo y quiere separar la comunión y quiere levantar discordia entre los hermanos, pero ahí está la sabiduría del creyente, y saber que la comunión es lo que le va a dar la victoria, que la comunión es lo que le va a sacar adelante. Entonces la sabiduría del creyente, si deja que la espinita se le clave en el corazón y se le quede allí haciéndole daño, causándole dolor, porque una espinita solo eso da dolor, hace daño, incomoda. Pero la comunión bendice. La comunión nos proyecta hacia adelante, nos proyecta hacia la victoria. Comunión es adquirir un trato familiar como iglesia del Señor. La Biblia nos pone como una familia. En cuanto dependa de vosotros, procuren estar en paz con todos los hombres. Hagan bien a todos los hombres, pero mayormente a los de la familia de la fe. Porque la Biblia nos pone como una familia. Dios nos ve como una familia. Somos hijos de Dios todos. Nos decimos hermanos, pero ese hermano tiene que ser de verdad, hermano. Tiene que ser un hermano de verdad, de verdadera fraternidad, de verdadera comunión, no un hermano de costumbre.
Tiene que existir esto en nuestra vida porque tiene que haber un trato familiar para que haya comunión en la iglesia. Un trato familiar. Y cuando se habla de un trato familiar, se habla de un trato respetuoso, hermano. Se habla de un trato sincero. Se habla de un trato amoroso. Se habla de un trato comprensivo, de un trato perdonador entre nosotros. Y eso va a generar comunión en la iglesia. Y tenga por seguro, hermano, que una iglesia en comunión será una iglesia en bendición. ¿Cuántos queremos una iglesia en bendición? Yo quiero una iglesia en bendición. Por eso estoy hablando de la comunión. Porque todo parte con la comunión. Todo se mantiene y se sostiene en la comunión. Comunión es tener comunicación entre nosotros. Comunicación respetuosa. Comunicación bien intencionada. Comunicación en el deseo de que le vaya bien a mi hermano en todo lo que hace. Esta comunicación es tener comunión en la iglesia. Y tenemos que procurarla día a día. Comunión es el efecto genuino de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Porque si usted recibió a Cristo como su Salvador, tenemos a alguien en común. Tenemos en común al Espíritu Santo. Y el que genera la comunión es el Espíritu Santo. Leamos lo que dice segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda carta a los Corintios 13, 14. Este es el cierre de esta carta, donde el apóstol le enseña tantas cosas relacionadas. Explicación de la gracia, explicación de la ley, explicación de la conducta cristiana. Y cerrando, él dice estas palabras: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Lo puede repetir conmigo? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿Cuántos quieren la comunión del Espíritu Santo? Eso es lo que debe de haber en la iglesia, la comunión del Espíritu Santo. Por eso tenemos que permitir al Espíritu que nos guíe. Si hay desacuerdo entre nosotros, no es el Espíritu Santo guiándonos, porque el Espíritu Santo guía a la comunión. Eso es lo que me enseña la Biblia. Y ese era el deseo de Pablo para la iglesia. Si no me siento bien con los hermanos en la iglesia, no es el Espíritu Santo guiándome, porque el Espíritu Santo me guía a la comunión. Puede ser guiándome mi carácter, puede ser que me esté guiando mi temperamento fuera de la voluntad del Señor, puede ser que me estén guiando mis pensamientos, pero no me está guiando el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo me va a guiar a la comunión. ¿Acaso no dijo Jesús: cuando venga el Espíritu Santo, Él os va a guiar a toda verdad y a toda justicia? Y eso es vivir en comunión, vivir en verdad y vivir en justicia. Y de esta forma vamos avanzando. Bueno, ahora, de forma rápida, después de haber tratado de compartir lo que es comunión, quiero mencionar algunos de los beneficios que la comunión provoca en nuestras vidas.
firmes en la comunión. Así debemos de permanecer como cristianos. Primero, la comunión fortalece la unidad entre los creyentes. Porque los creyentes tenemos que tener unidad, hermano. Y la unidad tiene que ser con toda la iglesia. Mencioné que tenemos diferencias. Sí, es normal. Siempre existirán diferencias. Siempre. Porque no somos iguales. Pero tenemos que tener unidad en lo relacionado con el Señor Jesucristo. Y tenemos que vencer las diferencias que pueden atentar contra la comunión y unirnos en la voluntad del Señor para poder salir adelante. Y la comunión fortalece la unidad. Por eso tenemos que esforzarnos en la comunión y no dar lugar a romper la comunión. Lo contrario a la comunión es vivir divididos. Lo contrario a la comunión es vivir en desacuerdo. Lo contrario a la comunión es vivir separados. Cada quien rezando para su santo. Y se nos olvida que solo hay un santo de los santos y que todos nosotros nos debemos a Él. Cada quien velando por su propia vida. Y se nos olvida que tenemos que pensar también en los demás, porque hay que tener comunión. Comunión es fortalecer la unidad. Vayamos a Hechos, donde estamos de partida, en el capítulo 2. Hechos 2, versículo 44. Hechos 2:44 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Este es el grado de comunión que debemos de aspirar nosotros, hermanos. Es lo que debemos de anhelar en la vida como cristianos. Tenían en común todas las cosas. Tenían una verdadera hermandad. Tenían una verdadera unidad. Estaban en un mismo sentir, estaban en un mismo pensar. Pero así estaban los cristianos de esos días, unidos como creyentes, porque tenían comunión. Tenían en común todas las cosas. La comunión profundiza nuestra relación con Dios. No puede haber una verdadera comunión con Dios y una verdadera relación con Dios si no tenemos comunión. Nosotros como la iglesia del Señor. Es que nosotros somos la iglesia. La Biblia dice que Cristo es la cabeza. Nosotros todos juntos, los que creemos en el Señor Jesucristo, formamos el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hay comunión, se profundiza la relación con nuestro Dios. Leamos lo que dice la primera carta de Juan 1:7. No podemos decir que está bien nuestra relación con Dios si no tenemos comunión con nuestros hermanos. No se puede. Por eso, aunque lleguen dardos a su vida, usted tiene que pedirle al Señor: guárdame, Señor, guárdame. Aunque usted lleguen a decirle: fíjate que fulano de tal dijo esto de ti, usted tiene que pedirle al Señor: guarda mi corazón, que yo pueda seguir viendo a mi hermano como siempre le he visto, que yo pueda seguir amando a mi hermano como siempre le he amado. Porque los dardos vienen del enemigo para que yo no sienta comunión con mi hermano. Porque es triste que un creyente diga: voy a la iglesia pero no me siento bien con el hermano. Allá hay un dardo tremendo del enemigo en su corazón que está rompiendo la comunión, y usted tiene que hablar con Dios.
Y si su hermano tiene culpa en lo que le hace sentir, bueno, usted pídale al Señor por su hermano, pero que no se rompa la comunión en usted. Usted manténgase firme, sirviendo al Señor, adorando al Señor, porque el enemigo siempre anda buscando romper la comunión de la iglesia. Siempre lo buscará. Y usted tiene que tener esa sabiduría, porque si no, usted rompe su relación con Dios. Si usted rompe su relación con la iglesia, rompe su relación con Dios. O dígame usted si no es así. ¿Cómo se siente usted después que una íntima amiga, amigo de su esposa, le ofende a su esposa? ¿Tendrá buena relación con usted? No. Te rompió la relación con usted también. Lo mismo sucede en la iglesia del Señor Jesucristo. Yo no puedo tener buena relación con Dios si no estoy viviendo en comunión en la iglesia. Por eso tengo que forzarme, hermano. Reconocer las diferencias que tenemos y aprender a amarnos y a valorarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Que el hermano no piensa como yo, tiene derecho a no pensar como yo si Dios lo hizo diferente. Pero yo le voy a seguir amando en el Señor Jesucristo y voy a seguir orando por Él para que Dios lo bendiga. Pero de verdad, porque a veces oramos que el Señor bendiga a nuestro hermano, pero realmente quisiéramos que el Señor se lo lleve ya, ¿verdad? Y eso no tiene que ser así, porque 1 Juan 1:7 les dije, ¿ve? Leámoslo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En otras palabras, tenemos comunión unos con otros, y la relación con el Dios eterno está de la mejor manera. Hay una verdadera relación con Dios. Hay una relación de intimidad con Dios. Cuando hay comunión en la iglesia, ahí Dios envía la bendición de su presencia a cada uno de nosotros y nos hace salir adelante el Señor. Hay muchos beneficios que mencionar. Avancemos. La comunión permite vivir la fe en comunidad. Porque nosotros no somos aves solitarias, hermano. Somos una comunidad. La iglesia es como el nidito donde nosotros nos reunimos. Es como el nidito donde estamos seguros. Es como el nidito donde no nos va a afligir los vientos recios que puedan soplar. Somos aves de un mismo nido, si pudiéramos comparar a la iglesia con ello. Y somos una comunidad. Y la vida de fe es para vivirla en comunidad. La vida de fe no es para vivirla solo, es para vivirla en comunidad. Porque la fe verdadera en Cristo nos une como iglesia del Señor Jesucristo. La fe verdadera nos hace brillar en la comunidad de los cristianos y nos hace salir adelante. Pero es allí donde necesito la comunión. Tiene que haber comunión para que la fe sea viva. Tiene que haber comunión para que la fe sea verdadera. Tiene que haber comunión para que la fe pueda lucir en toda la dimensión de la palabra. Tiene que haber comunión. Si no, yo me quedaré proclamando que soy gente de fe. Pero si no puedo tener comunión con mis hermanos, ¿cuál es mi fe? ¿Dónde está mi fe? ¿No será que mi fe se volvió un capricho? ¿No será que mi fe se volvió un pensamiento?
Porque la fe no es un pensamiento. La fe es algo que está profundo en el corazón del creyente y que nos une a los que comparten la fe. Por eso dice la Escritura que tenemos una fe. Una fe. Porque hay una unidad. Hay una comunidad. Cada quien puede tener un grado diferente de fe, pero la fe en Cristo es la misma. Cada quien puede evidenciar de una forma diferente su fe, pero la fe en Cristo es la misma. Por eso tiene que haber comunión en la iglesia del Señor. Tiene que haber comunión en el creyente para salir adelante en todo. La comunión también produce como beneficio, o la comunión verdadera, produce armonía. Y la armonía provoca la bendición. Leamos el Salmo 133, que de todos es conocido, pero leámoslo como está literalmente escrito. Salmo 133. ¿Lo tienen? Léalo conmigo. Porque la comunión provoca la bendición. O la comunión genera armonía y la armonía provoca bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Esto es poderoso, hermano. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Cuántos queremos que la bendición de Dios venga sobre nosotros? Que la bendición de Dios venga sobre nuestra familia. La clave está en la comunión como iglesia del Señor Jesucristo. Como iglesia de Cristo. Aunque la comunión tiene que ser en todo lado, hermano. Usted tiene que procurar buena comunión o buenas relaciones en su familia. Tiene que procurar buena comunión, buenas relaciones con las personas que se junta diariamente. Buenas relaciones en su lugar de trabajo. Usted debe de procurarlo, debe de procurarlo. Yo sé que es difícil en algunos casos tener muy buena relación con todos, pero usted haga su esfuerzo. Usted haga lo mejor que pueda. Y cuando ya no pueda, no le grite a esa persona: con ustedes no se puede. No. En silencio apártese y dígale al Señor: yo he hecho mi mejor esfuerzo. Y tú lo sabes, Señor, que he hecho mi mejor esfuerzo. Pero ayúdame a amarlos, a respetarlos, a ayudarlos, aunque cueste tener una buena relación con ellos, porque yo quiero tener una buena comunión contigo. Porque la comunión con Dios y la comunión con la iglesia nos va a traer la bendición. Termino en esta hora, hermano. Y pudiéramos seguir hablando mucho, pero es importante, hermano, tener comunión. Porque cuando se rompe la comunión, dice, hermano, que hasta aún las predicaciones que oímos en el altar nos incomodan. Cuando no hay relación, muchas veces nosotros decimos: yo creo que por mí lo está diciendo. Pero les confieso, hermano, lo estoy diciendo por ustedes. Pues entonces, ¿para quién estoy predicando, pues? Lo estoy diciendo para nosotros, hermano. Porque todos nosotros necesitamos la comunión que viene del Señor. Cuando no hay comunión, venimos a la iglesia, pero
porque se nos ha vuelto como una costumbre o porque van a decir que cobarde soy si ya no voy. No hay comunión, hermano. Porque cuando hay comunión, venir a la iglesia genera una gran bendición. Cuando hay comunión, estar con los hermanos nos alegra el corazón. Cuando hay comunión, escuchar la palabra que viene de Dios, no importa si es fuerte, la recibo con agrado porque viene del Señor. Y me levanto para salir adelante y le digo al Señor: gracias por amarme, gracias por bendecirme. Cuidado con esto, hermano. El día de ayer, casualidad, buscando algunas notas, encontré una canción de Estanislao Marino, algo arrancherada. Pues no la voy a cantar porque no me sale. Fíjese, hermano, que a veces la comunión se rompe tan fácil que porque yo dije canción, algunos pueden decir: uy, ya se le metió el mundo al pastor. Canción está diciendo. Y a veces hasta eso rompe la comunión. Detallitos tan sencillos. Y realmente los himnos son canciones, hermano. Son cánticos. La diferencia es que las canciones de los cristianos son alabanzas para el Señor. Es adoración para el Señor. Pero como nosotros nos hemos acostumbrado, y no es malo que para nosotros los cánticos son alabanzas y no se debe decir canción. Pero si alguien dice canción, a usted no tiene que eso darle una pérdida en su comunión. Usted tiene que mantenerse. Si el hermano dice: voy a cantar una canción, con solo que no salga como una de Vicente Fernández, usted gócese por la canción que el hermano está entonando, si lleva alabanza del Señor. Ahora, si nos va a meter una del mundo, no, ¿verdad? Pero nosotros, esas cosas no tienen que romper la comunión. Pero esta me llamó la atención de Marino. Dice: ¿qué tienes tú que te molestas cuando escuchas un mensaje del Señor? ¿Ya lo han oído? Dice, no, mejor se lo leo. ¿Qué tienes tú con esa cara y triste que no la puedes cambiar? ¿Qué tienes tú que estás incómodo en la iglesia? Estás a punto de estallar. ¿Qué tienes tú que siempre te vas enojado y nunca te puedes gozar? No hay comunión. No hay comunión, hermano. Y el coro dice: ay, 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 ay. ¿Será que el diablo te ha clavado una espina en el corazón? Ay, 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 corre, hermano, y sácate eso de un jalón. Ay, 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 pídele a Cristo que te limpie el corazón. Ay, 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 no esperes tanto, porque el diablo es un león. Ay, Señor, hasta por las canciones me habla el Señor, dije yo. Mis hermanos, si nosotros queremos ser bendecidos, vamos a ser bendecidos. Si nosotros queremos escuchar a Dios, vamos a escuchar a Dios. Si nosotros queremos crecer en la comunión como iglesia del Señor, vamos a crecer en la comunión como iglesia del Señor. Denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Padre mío, muchas gracias por tu santa y bendita palabra con que tú nos has bendecido en esta hora. Señor, gracias porque nos has hecho recordar un tema que es tan fundamental en la iglesia del Señor, porque la comunión es una de las prácticas fundamentales del cristianismo, Señor. Si no hay comunión, se destruye todo. Por eso queremos pedir, Padre, que tú nos ayudes a amar la comunión y que nos ayudes como iglesia a crecer en esa comunión día a día. Y si el enemigo viene para plantar una espinita en el corazón, Señor, pedimos que nos des la sabiduría, que nos des el poder
para sacarla, Señor, y no dejar que nos lastime, no dejar que nos haga daño, porque si hace daño a uno de nosotros, hace daño a toda la iglesia, porque toda la iglesia formamos tu cuerpo santo. Padre mío, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitar a mis hermanos diáconos porque este día participamos también de la Santa Cena.